Álvaro García Ortiz continúa como fiscal general del Estado, aunque ahora como una víctima autoproclamada en un caso que salpica a Moncloa en una presunta campaña política contra el adversario. Hay veces en que la política supera al teatro y lo ocurrido con García Ortiz en las últimas semanas merece un lugar destacado en el género del drama político. El fiscal general del Estado compareció este martes en el Senado con un discurso que podría describirse como una mezcla de autodefensa y victimismo elevado al cuadrado. Según él, dejar el cargo sería una concesión a los delincuentes, aunque lo que realmente parece es que aferrarse a su silla es su mejor escudo ante un proceso judicial que amenaza con complicarle y mucho el futuro. El caso es grave no solo porque afecta al máximo responsable del Ministerio Público, sino porque empieza a destapar conexiones políticas que apuntan directamente a la Moncloa. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, que lleva la causa contra García Ortiz por ese presunto delito de revelación de secretos, ha citado a dos exaltos cargos del Gobierno con vínculos directos con el PSOE, Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallès. Ambos podrían ser la clave para entender el alcance político de esta trama, que incluye la filtración de información sobre una investigación que implicaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La pregunta ya no es si este caso tiene connotaciones políticas, la pregunta es hasta dónde llegan. El fiscal general no decepcionó en su comparecencia en la Cámara Alta y en lugar de dar explicaciones claras, habló de ese borrado de los mensajes de su WhatsApp. Según él, se trata de una práctica habitual, una cuestión de intimidad y de protección de datos. No por ello es menos sospechoso que un alto cargo borre sus conversaciones coincidiendo con el día en que le imputan, algo que no refuerza su credibilidad. El problema no es solo el contenido de esos mensajes, sino lo que este acto refleja, un patrón de comportamiento más enfocado en protegerse a sí mismo que en esclarecer los hechos. Y un fiscal general del Estado debería ser el primero en someterse a los más altos estándares de transparencia. Para García Ortiz parece que la mejor defensa es un buen ataque y al sentido común. Otro de los momentos más destacados de su comparecencia fue esa manera en que se presentó como un mártir de la justicia. Según él, dimitir ahora sería un regalo para redes criminales transnacionales, es literal. Es decir, si García Ortiz deja su cargo, el crimen organizado gana. Una lógica que no solo es cuestionable, sino que roza lo absurdo. Lo que García Ortiz parece ignorar, o al menos quiere que olvidemos, es que quien ocupa un puesto público está, por definición, bajo el escrutinio constante de la sociedad y bajo la obligación de cumplir la ley. Y más aún cuando ese puesto es el de fiscal general del Estado. Pero no, elige la narrativa de la víctima política, como si el ser investigado por el Supremo fuese un ataque personal y no la consecuencia de sus propias actuaciones. No soy más, pero tampoco menos, dice. Y tiene razón, no es más que cualquier otro ciudadano, aunque como fiscal, pero tampoco es menos por ello responsable de sus actos. El caso, ya lo saben, comienza a salpicar al propio Ejecutivo. La citación de Sánchez Acera y de Vallès por parte del Supremo introduce ese elemento de conexión directa entre la investigación judicial y los despachos del Palacio de la Moncloa. Y Moncloa prefiere mirar hacia otro lado. Álvaro García Ortiz parece estar dispuesto a aguantar hasta donde haga falta. Según él, si dimite, su sucesor será más débil, pero lo que realmente parece temer es que su salida sea vista como una admisión de culpabilidad. Y García Ortiz ha señalado que por estar investigado no significa que sea culpable. Está investigado, eso es, recuerden, no por desmontar un bulo ni por proteger a un inocente, sino por filtrar datos de un ciudadano anónimo con el fin presuntamente de destruir a una adversaria política. Todo un garante de la legalidad, al menos en el papel. Y ahora, desde el entorno del Partido Socialista y también sus altavoces mediáticos de confianza, insisten en marcar esta investigación como una cuestión de caza mayor. Según esta narrativa, la cabeza que se busca no es la de García Ortiz, sino la de Pedro Sánchez. Pero si hablamos de caza, convendría recordar que el tiro le puede salir por la culata, porque más allá de los alegatos de persecución política, lo que aquí se investigan son hechos concretos, filtraciones, conexiones y estrategias que podrían haber utilizado el aparato del Estado para fines partidistas. Decir que se trata de caza mayor es solo un intento de desviar la atención del rastro que lleva la Moncloa. Así que será mejor no perderse en estas metáforas cinegéticas, porque si alguien está siendo cazado, lo ha hecho desde el coto de la ilegalidad. El problema de García Ortiz es que en esta montería el papel de víctima le queda grande y el de depredador político demasiado evidente.
comenzamos este miércoles día 19 de febrero celebrando en el santoral del día de hoy Beato Álvaro de Córdoba. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo porque hoy es miércoles y es la jornada de la semana en la que miramos constantemente al Congreso de los Diputados. Desde las 9 de la mañana se ha celebrado la sesión de control al propio Ejecutivo. Se lo pueden imaginar no solo con las investigaciones judiciales que hay en marcha, sino también con el salario mínimo interprofesional en el punto de mira y como centro de los diferentes rifirrafes que se han producido durante toda la mañana en la Cámara Baja. Ahora mismo y en directo, Ángel Víctor Torres desde la tribuna en un momento también muy complicado después de que en el día de ayer el titular de Política Territorial intentase demostrar que, según Víctor, que no estaban esos pisos de Airbnb con señoritas a los que apuntaba Víctor de Aldama. Enseguida hablaremos de ello y trataremos también cómo el caso de corrupción, el mediático caso Koldo, también puede llevarnos a un caso concreto del propio Mascarillas en Canarias. Hablaremos de ello, hablaremos por supuesto de la situación internacional con Ucrania en el foco y muchos más asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña, un programa que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Fracas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, es una cosa curiosa porque yo no voy a volver al programa hasta el lunes. Tienes un buen fin de semana. Bueno, tengo un buen fin de semana, sí, sanitario en parte, pero ya dije ayer que era de ITV normal y corriente. Pero lo que es interesante es que en medio de esos días aparece una cosa importante que son las elecciones alemanas, que no son anecdóticas. Entonces ayer me escribió un señor que forma parte de la inteligencia de un país europeo, no anecdótico, no español, y me dice, me manda unas fotos bastante alucinantes, y dice, me han mandado a Berlín por una misión. Policía por todas partes, soldados escondidos en coches civiles, amenazas yihadistas y manifestaciones contra la extrema derecha. Entonces yo le digo, ¿piensas que habrá alguna actuación que afecte a las elecciones? Me dice, claro que sí. Tanto los yihadistas como lo que se llama extrema derecha quieren derribar Bruselas. Y es el momento perfecto. La Unión Europea nunca ha sido tan débil. No son aliados, pero tienen el mismo enemigo y los americanos apoyan. Bueno, esos son datos de un señor que se dedica a esto, ¿no? Puede ser exagerado, en general no es muy exagerado, yo tengo bastante trato con él y no suele ser muy exagerado. Me mandó muchas más cosas, por ejemplo, claro, y entonces las cosas que me mandó ya no eran de lo que está pasando en Alemania, sino de lo que está pasando en lo que le llaman Bruselas. Y me decía el cabreo que hay en todas las zonas rurales de Europa, no solamente por el tema de que se las están cargando, sino por la vergüenza cuantitativa de salarios. Me decía, ¿tú sabes lo que piensa un obrero de, y me decía muchos sitios, o un trabajador del campo en muchos sitios, cuando sabe el sueldo de un eurodiputado europeo con la cantidad de los que hay y con lo que deciden? Entonces, ¿eso qué me lleva a mí? Hombre, me lleva a que yo, que era muy europeísta hace muchos años, ahora tengo claro que tenemos un grave problema. No veo que la solución sea romperla, destrozarla y dinamitarla, pero sí que creo que si no cambia se va a romper sola. Es decir, hoy es muy difícil que un ciudadano normal que tenga cierta información, que no viva del cuento, es decir, que se levante por la mañana para ir a trabajar, sea autónomo o no autónomo, vea a la Unión Europea como una solución a un problema, sino que más bien lo ve como un problema que hoy por hoy no tiene solución. Y eso acaba mal para la Unión Europea porque sin la Unión Europea no pintamos un pimiento, pero es que hoy con la Unión Europea tampoco. Lo de lo que los americanos se apunten a eso. De hecho, la bronca de Vance van por ahí los tiros. Es decir, ¿a qué se dedican ustedes? Sí que es verdad que hay una parte que parece que no ha llegado a la opinión pública española, que yo la encontraba faltar y después la he visto, que es claro, toda la porquería que nos ha venido viene de ellos, viene de Estados Unidos. Entonces Vance lo reconoce en una parte del discurso que no sea, pero viene de ellos. Entonces igual ahora viene lo contrario, pero vamos, que estamos inmersos en el no ser nada, en el no pintar nada y ir a peor. Y eso no es solución, insisto, sino que es el problema.
Enseguida profundizaremos en ello y les contaremos también la última reacción de Zelensky, del presidente de Ucrania, que califica a Donald Trump como desinformación rusa. Enseguida hablaremos un poco más detenidamente sobre este asunto. Saludamos en esta mesa a Arturo Moreno. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Y también a Pablo Marín. Buenos días, Ana. Pues si os parece, empezamos con lo que ha sucedido a las 9 en punto de la mañana en esa sesión de control. El primer rifirrafe del día, el de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo, un cara a cara donde el presidente del Gobierno pues no solo le ha hablado sobre esas informaciones, esos rumores que hay sobre la pareja, mujer del presidente del Partido Popular, sino que incluso hasta le ha hablado de Bárcenas. La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa. Vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el Gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez, esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. El siguiente enfrentamiento dialéctico de la mañana ha sido con Míriam Nogueras de Junts. Ya saben que normalmente no se deja preguntar más allá de cuando el reglamento así lo obliga al presidente de Vox, a Santiago Abascal. Hoy no ha sido esa jornada, la de Junts. Míriam Nogueras ha reclamado un salario mínimo interprofesional mucho más elevado para Cataluña porque asegura que allí la vida es mucho más cara, mientras acusa a Pedro Sánchez de empobrecer todavía más a los catalanes. Què opina sobre la situació política a Espanya si la desigualtat entre territoris és evident? Que España, en un contexto internacional tan complejo, lidera el crecimiento económico. Tenemos unas tasas de empleo que no teníamos desde antes de la crisis financiera y estamos reduciendo la desigualdad. Y eso tiene mucho que ver con las políticas, tanto de implementación del ingreso mínimo vital, de subida del salario mínimo interprofessional i de revalorización de las pensiones conforme al IPC. Perquè el que diuen les dades és que els catalans acaben pagant la festa de tots vostès. La vida a Catalunya és més cara que a qualsevol altre punt del reino. Amb 20 euros a Catalunya pot ser molt menys que amb 20 euros a Extremadura, a Múrcia o a Castella-La Mancha. Yo no comparto con usted la política fiscal que defienden y, por supuesto, también la que defiende el Partido Popular. El Partido Popular siempre baja impuestos cuando está en la oposición. Cuando llega al gobierno no hace sino crujir a la clase media trabajadora. El The Economist, un semanario liberal británico, ha dicho que en 2024, en este contexto complejo internacional que tenemos, hemos sido la mejor economía del mundo. Esa subida del salario mínimo interprofesional ha sido la gran discusión que ha sobrevolado la Cámara Baja de esta misma mañana. Minutos después también hablaba María Jesús Montero, a la que la oposición precisamente le echaba en cara esa discusión mantenida de forma pública en los últimos días con Yolanda Díaz. Asegura Montero que no se trata de recaudar más, sino que lo que se busca es no recaudar menos. Afirma también de forma muy rotunda que es falso que la subida del salario mínimo, que con esa subida se vaya a pagar menos impuestos, y habla de la época de Mariano Rajoy y dice que con el expresidente del Gobierno, del Partido Popular, se tributaba todavía más que hoy en día. Arturo. Sí, vamos a ver. Hombre, yo creo que hubiera sido, hay una cuestión que es indudablemente importante, esto del salario mínimo interprofesional, pero hay una cosa más importante, quizá que si se desflatase
de las tarifas, de los tramos del impuesto a la renta de las personas físicas, la inflación, que los salarios que no se resentirían por la presión fiscal, y eso indudablemente es mucho más importante que esto. Estamos hablando de una cuestión que indudablemente tiene interés porque es gravar en un momento muy difícil para España a gente que gana muy poco dinero, sabiendo cuál es el coste de la vida y cuál es el coste de la vivienda, indudablemente, pero estamos hablando del 20% de 2,5 millones de personas. Creo que los afecta a 540.000 personas, ¿no? El salario mínimo interprofesional, que se habla de... Y eso, a esa gente, sí, efectivamente, de la subida de 700 euros, se le van a retener 300, prácticamente es el 43% de la subida salarial, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante. Pero hay que decir que el salario mínimo interprofesional, según datos de CEPIME, ha evitado que en España se creen 350.000 puestos de trabajo. Hay que decir que el salario mínimo interprofesional, el SMI, hace que en 34 provincias españolas el salario mínimo sea ya el 75% del salario medio. Es decir, que va a llegar un momento en el que el salario mínimo que va a estar por encima del salario medio. Es decir, una cosa absolutamente de locos, ¿no? Y, en fin, el salario mínimo ha subido desde el año 2016 el 71% y desde el año 2018, que está Sánchez, el 61%. O sea, estamos hablando de cifras importantes. Mientras que los bienes de equipo han subido el 17%. Eso quiere decir que posiblemente se incentiva la mecanización. Es decir, podemos llegar a un momento y decir, mire, usted es que me da... Es decir, será lo que sea, habrá que poner un salario mínimo, habrá que ponerlo, y no quiero entrar en la discusión. Pero España es el país con el salario mínimo más alto de Europa, y es el segundo país de Europa también que tiene un menor incremento de la productividad. Es decir, que lo que no podemos ir es contra las leyes de la economía. Ponga usted el salario mínimo que quiera, pero va a llegar un momento en que a la empresa le va a compensar mucho más hacer una inversión en una máquina y suprimir no sé cuántos empleos que seguir pagando este tipo de nóminas, ¿no? Porque no solamente son 1.184 euros, que desde luego es una cantidad, entiendo, para la gente que la está cobrando, pues un poco para la contienda de la vida es una cantidad que menor, pero claro, a la empresa le sale que prácticamente el coste por empresario a la empresa le sale a casi 2.000 euros, a 1.900, entre 1.900 y pico y 1.800, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos seguir hablando de este tipo de cosas, desde luego deflactar hubiera sido más interesantes, ¿no? Pero, en fin, yo creo que hablar de bonanza económica cuando la gente realmente, y existe, porque es verdad que el 3,2 de crecimiento económico el año pasado es 4 veces más que la media de la Unión Europea, pero el coste de la vida, es decir, lo que la gente en las encuestas que se hacen, que hace el Instituto Nacional de Estadística, dice que no puede vivir con esta situación. Es decir, pensemos que el coste de la vivienda para una pareja, para un matrimonio, para un hombre que decide instalarse, una mujer que decide instalarse por su cuenta, la media es el 43% del salario que perciben los dos, con lo cual pues tampoco el margen que tiene para vivir tan divinamente como que el señor Sánchez es así, ¿no? Claro, yo creo que hay dos temas importantes. Lo primero es, lo decía el otro día Josu Yonimaz creo que en El Mundo, tenemos unos gobernantes con mentalidad de mendigos prácticamente, y toda la discusión política en torno a los salarios en España gira en torno al salario mínimo. Y esto es una cosa que de partida es errónea. Deberíamos estar hablando en España de los salarios máximos y deberíamos estar hablando de los grandes sueldos y del trabajo bien pagado y de la remuneración digna. Y sin embargo, todo el debate de los sueldos en España es partir a la baja, ¿no? Pues eso, la mentalidad de mendigo que tienen muchos de nuestros gobernantes, que es cuánto puedo dar a los españoles, a cuántos puedo tener. Ya lo hemos hablado en este programa muchas veces, ¿no? El mayor empleador en España es el Estado, ¿no? Y eso es un problemón. Y sin embargo el salario, y la oposición compra estos términos de salario mínimo, del gobierno como empleador, del Estado como gran anunciante. Entonces, y yo creo que deberíamos estar hablando, como decía Josu Yonimaz, del salario máximo. Y otra cosa que me preocupa, y lo hemos visto en los dos cortes muy brevemente, es ¿de qué se ríe el PP? ¿De qué se está riendo? Estaban todos riéndose, Cuca Gamarra, Tellado, todo el mundo riéndose en la sesión de control. Porque algunos hemos sido muy críticos con Vox por su solemnidad, por su seriedad, ¿no? Que a veces hace falta, son muy importantes las formas y una sonrisa, pero ¿de qué se ríe el PP? Es que no lo entiendo. No entiendo de qué se está riendo Tellado, no entiendo de qué se ríe Cuca Gamarra, no entiendo de qué se ríe Feijóo.
vamos, son incapaces de hacer una oposición seria al sanchismo, de hacer una oposición seria a este problema que afecta a mucha gente, sobre todo a muchos empresarios, y lo acaba de decir Arturo, se están dejando de crear empleos por esta medida, que es una medida mediocre de pura mendicidad política. A ver, yo como tengo mucho trato con José Ramón Riera y me suministra material bélico, aprovecharé para dar unos datos que refrendan eso. Subida del salario mínimo desde que está Sánchez, 61%, es de aplaudir. Pero el salario medio ha subido un 18%, con lo cual se va a producir lo que dices tú, que es que el salario mínimo va a alcanzar el medio y lo puede superar, ¿no? Pero es que la inflación ha subido un 20% desde que está Pedro Sánchez. Pero es que la cotización social que cargan las empresas ha subido un 51,3% desde que está Pedro Sánchez. Es que los impuestos, ya con todo, han subido un 41% desde que está Pedro Sánchez. O sea, esto plantea una microeconomía desastrosa. Si vamos a lo que decías tú, que es que tenemos un PIB de récord 4 veces superior al europeo, hay un dato que es muy interesante, que es ¿por qué sube este PIB? Entonces, José Ramón te lo analiza y dice fundamentalmente por 2 cosas. Una cosa es por el gasto político, es decir, por ejemplo, ahora hay 500.000 más ya de gente que vive del Estado que los que aportan al Estado no viviendo de él, que eso es una salvajada, porque quiere decir que, vamos, que no aguanta. O sea, no aguanta un país en que hay más que reciben que los que dan, ¿no? Esta es una, pero es que la otra podría ser analizar la deuda, que no tengo el dato aquí porque me lo pasó otro día, pero que es bestial. Entonces lo que me decía José Ramón a mí es una cosa, decía, hombre, Estados Unidos, por ejemplo, crece el Producto Interior Bruto a veces y la deuda porque gastan infraestructuras. Pero que en España no se ha hecho una puñetera infraestructura. Es decir, desde que está Pedro Sánchez, los trenes, no se ha invertido en trenes. No se ha invertido... ¿En los de Marruecos sí? No, sí, pero en España no. No se ha invertido en aeropuertos, no se ha invertido en carreteras, no se ha invertido en autopistas, no se ha invertido en hospitales, no se ha invertido en educación. Entonces, ¿en qué estamos gastando? Porque, por ejemplo, otra cosa que hay aquí, otros datos que me dio otro día, que no los tengo de memoria, pero algunos sí, resulta que han subido el 20% el IPC en algunos temas, por ejemplo la electricidad, o por ejemplo todo lo que toca vivienda, desde gas, electricidad, luz, todo lo que toca vivienda y el precio de los pisos. Entonces, claro, te planteas que no sé exactamente qué quiere decir que vamos como una moto o que vamos como un cohete, y no sé exactamente los periodistas económicos de La Sexta, de Antena 3, de Telecinco, de La Madre que los parió, no sé exactamente de qué van, porque no cuesta mucho pararse a analizar un puñetero dato. Pero claro, si el gobierno dice que crecemos como una bestia, y el periodista derecha, izquierda, me dice, no, es que es verdad, es que la macroeconomía va como un tiro, pero la gente no lo nota, no, es que no va como un tiro la macroeconomía, va como un tiro solo una variable, porque es falsa, además de otro pequeño dato. Las últimas veces que España ha mandado datos a Eurostat no los ha incorporado a su información. Incorpora los actuales, pero cuando le corrige datos, Eurostat se queda con los datos que tenía antes, porque no se fía de lo que le está llegando, lo cual, por ejemplo, está pasando en el paro. O sea, en el paro nos dicen 2,5 millones y estamos casi convencidos de que estamos cerca del 4. Simplemente por los parados o no parados estos de fijos discontinuos, que de fijos tienen lo que tengo yo. Bueno, son fijos, pero son parados fijos discontinuos. A lo que ha dicho, que es muy correcto, lo que ha dicho José María Francas, el crecimiento económico, hay otro vector del crecimiento económico que ha sido el incremento de la población por la inmigración. Es decir, que ha sido muy importante. Estamos ya en 49 millones de habitantes, ¿no? Y efectivamente las inversiones que se tenían que haber hecho que no se han hecho, es decir, ¿por qué, por ejemplo, el recuerdo más triste, el tema de la Dana, ¿no? Es decir, ¿quién ha hecho la inversión pública, que era una inversión pública menor, y sin embargo luego resulta que el ministro Ábalos, nos enteramos que a través de la Agencia de Cooperación Iberoamericana, que le dieron un crédito de 4 millones y pico de pesetas a su ONG, y que se ha quedado con una vivienda particular?
Es decir, se gasta 4 millones y pico de euros. Que se gasta el dinero en cuestiones absolutamente, en fin, que deberían estar incluso penadas por la ley, pero en cualquier caso que no tienen nada que ver con el desarrollo de este país, y sin embargo, que de alguna forma también tendría que estar España primero, ¿no? Es decir, y sin embargo, una inversión tan básica como eso, pues hubiese evitado la muerte de 234 personas, ¿no? Es decir, ahí la responsabilidad política la tienen clarísimamente los gobiernos de Zapatero y de el señor Sánchez, que no hicieron las inversiones, unos con el plano ideológico nacional y luego también el Pacto del Agua que hizo Rajoy, ¿no? Que también bueno, Arturo, un poco más. y otra cosa con el PIB que es muy interesante, claro, o sea, si yo cobro 10 euros, o vamos a suponer que cobro 100 euros al mes, o 200, y me pasan a 400, he aumentado un 100%, ¿eh? O sea, habría que saber que España, y ahora voy a hablar de Memoria 3, no vuelve a las sino a las cotas de antes de la pandemia, 2 años más tarde que el resto de Europa. O sea, acaba de pasar hace nada. Con lo cual, claro, venías de un PIB tan miserable, porque el PIB per cápita, por ejemplo, no ha crecido nada en los últimos, desde que está Pedro Sánchez, o incluso nos podíamos ir antes. Entonces, vienes de una situación tan lamentable que, claro, te dan una propinilla y parece que has crecido una burrada. Esa sería otra. Y un ejemplo muy rápido, para saber, por ejemplo, sanidad. ¿Os acordáis de las últimas grandes máquinas que ha comprado el Ministerio de Sanidad? No las ha comprado, se las ha donado a Mancio Ortega. Sí. Ya es triste, ¿eh? O sea, que las grandes máquinas para ponerse al día el Ministerio de Sanidad o la Sanidad Española tengan que venir de la donación privada que medio gobierno la echaca, se le pone que encima se le echan encima constantemente cada vez que pueden. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, pero recuerden que quedan muy poquitos días para el lunes, para el día 24 de febrero, que es cuando el Club de Amigos se va a ir a callejear por Madrid, por el barrio de las Letras del Parnaso o de los Comediantes. En esta visita de 2 horas, ya lo saben, nos va a acompañar el guía Javier Sardón. Vamos a ver el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli. Subiremos por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder por los callejones del barrio para hablar de sus tascas y tabernas, de sus pastelerías y sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Todas las actividades del Club de Amigos tienen las plazas limitadas, así que reserven la suya cuanto antes, todavía queda alguna, en ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, el 91 616 24 64. Si lo prefieren y no quieren hacer esa llamada porque no tienen tiempo, pueden escribir un correo electrónico en cualquier momento del día a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Repito, apunten, 91 616 24 64. 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y hablemos ahora en página de tribunales, porque mañana está citado a declarar José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo. Justo antes de esa declaración, el que fuera número 3 del Partido Socialista y ministro de Transporte se ha concedido una entrevista de unas 2 horas donde se ha puesto a sí mismo, donde ha realizado una reflexión sobre este caso. Asegura que es una especie de cortafuegos mediático y que esto va a escalar hacia arriba. Estoy muy tranquilo, no tengo ninguna cuenta en el exterior. Mis cuentas a nivel nacional están muy definidas, los ingresos también. Por lo tanto, estoy muy tranquilo. ¿Sabe lo único que me perturba en parte? Que hasta ahora la intimidad no se ha respetado. Respecto al piso de Castellana, realmente a mí cuando lo vi publicado la primera vez no le di crédito, no le di ninguna importancia. Ahí dice claramente un contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento, en la medida en que no se produce la entrega de las llaves, es nulo. Un acto nulo es un acto que nunca existió. Entiendo que siente que Sánchez lo ha dejado tirado. Yo no, es que ¿sabes qué pasa? Que quien tiene sentimiento de huérfano no reprocha nada. Eso solamente lo sentimos los que tenemos sentimiento de orfandad. No echamos la culpa a nadie, ¿sabes? Y porque en buena medida muchas de las cosas que me han ocurrido, pues tengo que reconocer que han sido por errores míos. De natural soy muy confiado, muy accesible y al final, pues mira, de normal piensas que no va a pasar nada, pero cuando hay intencionalidad... Es el cortafuegos del PSOE. Bueno, yo lo entendí así y más que nada no tanto por sus propias manifestaciones, sino también por el eco mediático, ¿no?, correspondiente.
¿Cuál ha sido su relación con Sánchez en este año? ¿Le ha dicho algo? Ninguna. Nada. ¿Le ha decepcionado? Bueno, es que yo en este terreno no entro. Por esta entrevista se le ha preguntado a Patxi López, al portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, y nos ha adelantado cuál va a ser la nueva retórica del propio Partido Socialista y, por tanto, de todo el Gobierno. La de la caza mayor es algo, ese mismo término, también lo hemos escuchado esta misma mañana, al mismo tiempo, a diferentes tertulianos en el programa de Hoy por Hoy, en Cadena SER. Esto es lo que ha dicho López. Porque algunos quieren siempre disparar a caza mayor, ir más arriba, pero sin pruebas, sin datos, como estamos viendo, ¿no? Como hay delincuentes en la calle que no han presentado absolutamente ninguna prueba de nada y que a algunos les da mucho pábulo y les da mucha confianza, parece ser, porque es que yo cada vez veo más dirigentes del Partido Popular que tienen una verborrea permanente y un dedito muy ágil para tuitear acusando a gente del Partido Socialista sin pruebas, sin datos. Con lo de caza mayor se refiere aquí, que en este caso a por quien van es a por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En fin, esto se produce horas después, 24 horas después, de que Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, acudiese en el día de ayer al Tribunal Supremo para someterse a esa prueba caligráfica. Y atención, porque el asesor de Ábalos aportó al magistrado diferentes informes médicos para asegurar que hoy en día su letra es totalmente irreconocible porque se operó el brazo. Aldama aporta al juez nuevas pruebas que acorralan a Koldo García. Se tratan de notas manuscritas de obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras y preadjudicadas a determinadas constructoras. Entre los documentos aportados por el comisionista destacaría su relación con la constructora Advi, una de las empresas que se habría beneficiado de adjudicaciones de obra pública a cambio del pago de comisiones a Ábalos y a Koldo García. Destaca también una foto de diversos contratos con Asignia Infraestructuras en la que se ve el reflejo de Koldo, además de las reservas de habitaciones y documentos de pago con los que el comisionista intenta acreditar los presuntos encuentros con señoritas que habría organizado para miembros del PSOE. Un total de 65 páginas de pruebas que el juez ha recibido horas antes de realizar la prueba caligráfica a Koldo García. El exasesor de Ábalos se ha sometido este martes a esta prueba en el Supremo, con la que el juez intentará determinar si su letra coincide con la que aparece en otras pruebas aportadas por Aldama. Tras realizar la prueba, Koldo ha aportado al juez informes médicos con los que intenta justificar que su letra ha podido cambiar debido a las lesiones y la operación que ha sufrido en el brazo con el que escribe. En el marco del caso Koldo, este martes también estaban citadas a declarar la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor. Sin embargo, como ambas también están siendo investigadas por la trama de los hidrocarburos, el juez ha pospuesto esta declaración a petición del fiscal, ya que lo que dijeran podría comprometerlas. Ambas declararán en el Supremo el próximo 25 de febrero. Carmen Pano es la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la planta tercera de la sede de los socialistas. Bueno, ayer Koldo García se sometió a esa prueba, estuvo durante una hora escribiendo ese texto, le hicieron escribirlo en minúsculas, en mayúsculas. Él dice que su letra es irreconocible porque se ha operado del codo, del hombro y también de las cervicales. La última de estas operaciones se produjo exactamente hace unos 6 meses y decía que le costaba mucho escribir porque todavía tenía algunas molestias. En fin, sobre José Luis Ábalos y esa exclusiva de Alejandro Entrambasaua sobre ese chalet en Perú, hay más información porque, atención, publica hoy también ese mismo periódico que el Ministerio del Interior habría recibido una denuncia de corrupción de José Luis Ábalos en diferentes negocios en Perú hace varios meses, algo que no había dado traslado al Tribunal Supremo, es decir, se lo habría ocultado porque hace 3 meses, como decimos, recibió una denuncia de un empresario que asegura que cuenta con material sensible sobre los hechos de corrupción. Una vez que este empresario conoció que José Luis Ábalos estaba siendo investigado por diferentes negocios y chanchullos, fue cuando se dirigió al Ministerio de Fernando Grande Marlaska para dar cuenta precisamente de no solo de que tenía conocimiento de esa imputación, sino de que contaba con documentación sensible y de calidad que acredita hechos de corrupción por parte de Ábalos en Perú. Y dice que justo esos chanchullos se habrían producido entre el año 2018 y el año 2020, que fue justo el momento en el que era ministro de Transportes. Pablo. Bueno, el propio Ábalos se defendía el otro día en Twitter, en un hilo larguísimo, diciendo que no es suyo ese chalet, que está su nombre, pero no es suyo, ¿no?
que el dinero le llegó a su cuenta bancaria, pero que en el fondo no era su cuenta bancaria, porque, en fin, un chanchullo detrás de otro chanchullo. Entonces, aquí partimos siempre de la misma premisa. ¿Hasta qué punto podemos creer a Ábalos y que todas las pruebas nos indican a que no es creíble, no es un personaje creíble? Entonces, a veces cuando nos beneficia nos lo creemos y cuando dice cosas que no nos gustan no nos lo creemos, ¿no? Lo del chalet, además, él decía que es una especie de edificio educativo y tal. Viendo las fotos que estamos viendo en pantalla, muy educativo no parece. Es un chalet con habitaciones, en fin, con cine, toda clase de lujos, ¿no? En una zona, pues en fin, en Chimbote, en Perú, que no es una zona pobre. Él dice que sí, que aquello era de desarrollo social, en fin. Entonces, a mí me hace gracia que él diga así con solemnidad que él es una persona accesible y confiada, ¿no? Ha dicho, yo es que soy confiado, de bueno soy tonto, ¿no? Ha venido a decir, y lo que es un tramposo. Entonces no me diga que es accesible y confiado cuando es un tramposo y un chanchullero y va encadenando una cosa con otra, ¿no? Y luego dice que es huérfano, ¿no? Las personas que somos huérfanos, no sé, su orfandad es de la vergüenza. Es que es un señor que no conoce la vergüenza, que todas las pruebas que salen cada día vienen a certificar que este señor es un chanchullero. Y entonces a mí lo que me causa cierto estupor es que a veces nos lo creamos y a veces no. Entonces yo creo que hay que partir de que este señor miente siempre, porque es que ha mentido constantemente. Claro, y de esas trampas es precisamente de lo que informa hoy el debate, en base a esta información con esta denuncia del empresario de Perú, porque lo que dice es que tiene constancia de que José Luis Ábalos estaría destruyendo pruebas que lo incriminan directamente con diferentes negocios a través de Fiadelso, que es esa ONG que fundó Ábalos, y que por tanto él pues se pone a disposición de la justicia para aportar toda la documentación que tiene en su poder. Francas. Sí, no, a ver, hay una premisa que puede ser un error, ¿eh? O sea, solo hay un mentiroso que conozca yo que siempre miente. El resto mienten a veces y mienten no a veces. O sea, no me sirve para nada que un señor sea un mentiroso, excepto un caso, insisto, que probablemente todos conocéis, que no me sirve el argumento de que como miente, todo lo que diga es mentira. O sea, no, pero tampoco el de que porque diga una vez una verdad, claro, todo lo que diga sea digno de ser verdad. Lo que está claro es que judicialmente todo lo que diga tiene que ser comprobable. Y si no hay pruebas, me da igual que sea mentira, que sea verdad, desgraciadamente que no pasa nada, ¿no? Yo de Koldo en la caligrafía no me metería porque tengo, no sé, pero yo no soy capaz ni de escribir ni con el codo, ni con el hombro, ni con las cervicales. Escribo con las manos. Con lo cual, no sé exactamente qué influencia puede tener cuando un señor quiere escribir con ese tipo de cosas. No sé. Hombre, sería triste que se hubiera operado de todo eso para que la escritura no fuera reconocida, pero ya nunca se sabe con ese tipo de gente. Y lo que sí tengo claro es que tanto a Koldo, sobre todo a Ábalos, como al PSOE, la frase aquella de que se le ha aparecido la Virgen se ha hecho realidad, pero con una diferencia, se les ha aparecido Trump. Porque va a llamar la atención de los periódicos Trump, que más que toda la porquería junta que puedan sacar. Menos mal que algunos periódicos dan para más de una noticia. Si no, ahora mismo no sabríamos ya nada de esto. Y que los juzgados, evidentemente, no dependen de la aparición ni de la Virgen ni de Trump, sino que van por su cuenta. Deben ser laicos. Arturo. Sí, bueno, la única verdad de este gobierno son todas sus mentiras, ¿no? Es decir, es un revival continuo de exención de responsabilidades, ¿no? Aquí nadie tiene la culpa de nada, es la ultraderecha la que realmente es la culpable de todo lo habido y de todo lo por haber, ¿no? Pero que la realidad está ahí, ¿no? Y la realidad al final la puedes ignorar, pero al final acaba apareciendo y sobre todo acaban apareciendo sus consecuencias, ¿no? Y la consecuencia principal de ignorar la realidad es precisamente esa, haberla ignorado, ¿no? Ábalos es un señor que fue el que, en nombre del gobierno, en nombre de Pedro Sánchez, presentó la moción de censura a Rajoy con la coletilla famosa esa del juez Ruiz de Prada, que vinculaba al Partido Popular en dos casos menores, no quiero decir que no sean importantes, porque en corrupción no hay nada menor, en dos ayuntamientos del norte de Madrid, no sé si era Majadahonda y Boadilla, me parece. Bueno, hubo una moción de censura defendida por entusiasmo por este señor, que era el número 3 del Partido Popular y el hombre de la máxima confianza del señor Pedro Sánchez, al sazón presidente del gobierno.
¿vale? El señor que tuvo que dimitir en su momento perdió la confianza, según dijo, del presidente, y ahora mismo está imputado por el Tribunal Supremo por 4 delitos, ¿no? Es decir, está imputado por organización criminal, que no es cualquier cosa, ¿no? Como una mafia, ¿no? Tráfico de influencias, cohecho y malversación. Veremos también si se suma el de prevaricación, ¿eh? Y es una red que indudablemente el señor que la dirigía desde el punto de vista por lo menos intelectual sería él, porque no creo que el señor Koldo tendría el poder delegado que le daba ser el hombre de confianza de Ábalos, pero en cualquier caso no tenía el poder suficiente para poder haber organizado la red que han organizado, ¿no? Bueno, y sobre todo es especialmente triste que en un momento que se estaban muriendo en España pues muchas personas y que había gente que lo estaba pasando muy mal, internada en hospitales, estos señores, siendo Ábalos miembro del Consejo de Ministros, se enriqueciesen con las mascarillas, ¿no? Las mascarillas, ¿no? Y luego todo lo demás, pero es que además esto viene de lejos, porque la ONG esta de Perú, que el debate ha sacado el asunto, es que es una ONG que ya desde hace muchos años, siendo él diputado por Valencia y un poco el hombre fuerte del PSOE en la Federación Valenciana, que de alguna forma con dinero de la agencia española ¿cómo se llama?, de cooperación internacional, pues tal, ¿no? Y bueno, pues que ya digo, me parece que la realidad del país al final es que en estos años que han pasado, pues los jóvenes que tienen menos de 24 años todavía no han recuperado el poder adquisitivo que tenían los jóvenes en el 2008. Que la realidad del país es que la renta media de los jóvenes menores de 35 años es 19% más baja que en los periodos precedentes, y sin embargo, naturalmente porque piensan que hay un voto allí con los pensionistas, ha subido el 40%, ¿no? Es decir, y por eso estamos viendo precisamente la ruptura generacional que se está produciendo, y ahí es una de las causas del aumento de voto de Vox, ¿no? Es decir, la gente no traga ya más por este sistema. Pero en fin, me desvío un poco, pero lo que quiero decir que por un lado está la corrupción y por otro lado que un gobierno que se debe dedicar a gobernar está laminando desde el punto de vista político pues a una generación de españoles, ¿no? La corrupción, además, durante los peores momentos de la pandemia con el coronavirus, y en medio de todo esto, en el día de ayer, Álvaro García Ortiz comparecía en el Senado anunciando cuál va a ser el nuevo capítulo en esa campaña contra Isabel Díaz Ayuso, esa especie de contraataque, asegurando que la Fiscalía va a tener que investigar todos los muertos que se produjeron en las residencias de mayores durante el COVID. Álvaro García Ortiz ha declarado en la Cámara Alta de las Cortes Generales, concretamente en la Comisión de Justicia del Senado. El fiscal general del Estado, tras ser imputado por el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, ha declarado que no va a dimitir, ya que sería lo fácil. Para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo, no se lo pueden ustedes ni imaginar. Desde el punto de vista personal, familiar y profesional, el lugar donde viviría y lo a gusto que estaría. Pero yo creo que hay que defender los valores. Ante las críticas recibidas, según asegura el fiscal general, en medios de comunicación, políticos, incluidos senadores, afirma estar en desventaja porque no se puede defender. Han sido elegidos legítimamente, de la misma manera que yo tengo la legitimidad que me da la ley y me da la norma, exactamente igual. Pero yo no me puedo defender. Yo no puedo salir al campo político, independientemente de mi imputación. Yo no puedo salir al campo político y contestarles. Y contestar a todas las cosas que generalmente se le dicen a un fiscal general. Porque si lo hiciera, porque si aterrizara en la arena política, perdería la condición de neutralidad. García Ortiz ha confirmado que cuando llegó al cargo puso prioridad en los fallecidos por el coronavirus en las residencias de ancianos, centrándose principalmente en la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, pareja de González Amador. En octubre de 2022 dirigí una circular a todas las fiscalías de España para que informaran de todos los procedimientos judiciales
en trámite. Insté a los fiscales superiores de las comunidades autónomas, además, a adoptar las medidas oportunas para que las víctimas o sus familiares fueran oídos en las diligencias de investigación y procedimientos judiciales seguidos por fallecimientos en residencias y en centros de mayores. El empresario ha pedido que las compañías telefónicas conserven los datos relativos a las comunicaciones entre socialistas y los datos acumulados automáticamente en los dispositivos de los presuntos autores de la trama. Ha apuntado al secretario general de organización del PSOE, Santos Cerdán, expresamente, y a 4 cargos más: Pilar Sánchez Acera, Francesc Vallès Vives, Jon Antolín y Laura Sánchez Espadas. Por su parte, el Partido Popular ha remitido una misiva a Bruselas para que investiguen la imputación de Álvaro García Ortiz y su continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado, ya que podría vulnerar el principio de independencia judicial. Denuncian una desviación de poder para beneficiar a dirigentes políticos. En fin, Álvaro García Ortiz no se va por el momento y parece que lanza esa nueva campaña. A ver, el argumento que ha dado él a mí me parece incluso aplaudible, menos la última frase. La última frase que viene a decir que no ha hecho nada, vamos. O sea, hay que defender la institución, todo eso es precioso, claro que hay que hacerlo. Pero cuando para eso lo que has hecho es saltarte la ley, pues toda la primera parte del argumentario se va a freír espárragos. Entonces, la primera parte la podría poner incluso en la Fiscalía General del Estado, en la pared grabada, porque es una buena cosa, defender la institución, y aunque te cueste esfuerzo y todo esto, pero la segunda parte no, que no se le discute su trabajo ni su nada por un hecho, diríamos, baladí, sino que se le discute porque parece ser, y está ya en un juzgado, por tanto ya un juez ha estudiado el tema y tiene visos de realidad, que se saltó la ley para defender otra cosa que como mínimo parece ser que era poder atacar a un adversario político. Si eso es ejemplar, chico, tienes un problema muy grave. Pablo. A mí me ha llamado la atención, no sé si os habéis dado cuenta, en la primera imagen que ha salido en el corte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aparece acompañado de alguien en su entrada al Senado. Y ese alguien es Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado. Entonces, que no nos diga en su discurso precioso, poético, melódico, romántico, que quiere conservar la neutralidad, cuando ha entrado casi de la mano de Juan Espadas, si es que lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, a mí esta retórica como de ser mártir de la democracia, yo estaría más cómodo en mi casa, si yo estaría muy tranquilo... Para que se vaya. Bueno, pues váyase, efectivamente, ¿no? Entonces, lo que estaría es más pobre, seguramente, porque cobraría menos y porque no estaría haciendo lo que le da la gana. Estaría mucho más irrelevante, pero más cómodo no lo tengo tan claro, ¿no? Y luego me recuerda esto de Foxán, ¿no? Lo de morir por la democracia, estos mártires, es como morir por el sistema métrico decimal. Pues bueno, pues si él está dispuesto a morir por esa... O sea, ser mártir de estos valores y principios, de esta neutralidad, para luego entrar de la mano con Juan Espadas, pues eso, que me parece terrorífico, es que no sé ni qué decir, vamos. Y luego hay una cosa que es esta práctica habitual que tiene él de borrar mensajes, es que es muy habitual, ha dicho, ¿no? Y lo hago por intimidad y por privacidad, ¿no? Entonces, porque sea habitual no significa que sea legítimo. O sea, si un señor cada vez que delinque borra un mensaje, no, y es que delito borro, delito borro, delito borro. Bueno, pues es habitual, hombre, claro que es habitual, es común, es frecuente, es habitual, llámalo como quiera, pero lo que es delictivo también, o es al menos muy sospechoso, que lo hagas el mismo día que te imputan. Entonces, que nos habla de un martirio, de sus prácticas habituales, de su supuesta... Pues en fin, este es otro chanchullero del PSOE, ha entrado, es que me parece lo más relevante, vamos, ha entrado flanqueado por la cúpula del PSOE en el Senado, y esa es toda su legitimidad, la legitimidad de un mártir, que es que ni es mártir ni es nada, vamos. Arturo. Sí, la verdad que es surrealista, ¿no? Hablando de que estaría mejor fuera del cargo y que, bueno, pues chico, pues... Si está incómodo, que se vaya. Que se vaya, por eso, ¿no? Y aparte, como parece que está prestando un servicio encima de la democracia, no es otra vez que la devaluación de la palabra, la devaluación del contenido de las palabras, al final, que nada vale nada. Incluso la palabra delincuente va a quedar al final, que va a ser tan extensiva que al final va a quedar también devaluada, ¿no? Les va a parecer poco, no sé lo que habrá que decir, habrá que inventarse para esto. No, a veces tiene uno la sensación, eso que decía Carlos Monsiváis, ¿no? O ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba yo entendiendo, ¿no? Es decir, que esto es una cosa que verdaderamente lo que está pasando en España a veces no tiene nombre, pero hay unas preguntas muy concretas al fiscal general del Estado, ¿no?
quién era el interlocutor con el que hablaba incesantemente y que era un miembro naturalmente de la administración pública, previsiblemente un ministro, porque tenía un teléfono también adscrito a la Dirección General de Racionalización y control de la contratación. Es decir, con qué persona hablaba, porque sabemos que se han borrado todos los mensajes, pero él tuvo desde luego un tráfico de llamadas muy intenso durante esas cuatro horas cuando salta la noticia, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que saber eso. Y luego hay un protocolo, es decir, porque habló que había un protocolo del Ministerio Fiscal de eliminación de los mensajes. ¿Eso dónde está? Porque que nadie ha podido comprobar que exista un protocolo que haga obligatorio el borrar los mensajes. Es decir, es una cosa que me parece que también es otra mentira, Incluso ¿no? has dado de su propio correo personal. De correo personal. Efectivamente, luego el Gmail, que era su correo personal, ahí tenía mensajes que afectaban a su puesto. Es decir, eran mensajes que tenían que ver con el interés general. Es decir, ¿Qué otra cosa es preguntarnos qué hace en su móvil personal en su correo personal informes de la Fiscalía? Eso va desde luego contra el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, etcétera. En cualquier caso, es un señor que que tiene encima una serie de delitos que se le puede achacar, que es revelación de secretos, que está condenado por 4 años y medio de cárcel, obstrucción a la justicia, y luego que destrucción de pruebas, ¿no? O sea, esa es la verdadera. Y luego además es un señor que no ha sido capaz de poder contradecir las versiones de dos de sus subordinados, como la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, y el señor el fiscal que estaba hablando con el abogado de González Amador, ¿no? Que se llama Julián Salto, ¿no? No ha podido contradecir sus versiones. Este señor les extorsionó, les obligó a dar una información confidencial que después mandó a presidencia del gobierno, de datos de un ciudadano libre, de un contribuyente español, ¿no? Y entonces, pues que me imagino que todos este tipo de cosas tendrán que tener algún correlato de la acción de la justicia, y me imagino que todas estas cosas que ha hecho este señor tendrán que ser penado, con lo cual no está prestando ningún servicio a la democracia, simplemente está utilizando la Fiscalía General como parapeto para defenderse de sus graves delitos. Y si está ahí es porque las personas, el ministro Bolaños y el presidente del gobierno, le están apoyando contra las reglas de la democracia, que es un sistema de responsabilidades también, para que siga en ese puesto, ¿no? Y si no, no estaría ahí. Y él dice que no se puede defender, pero el que no se puede defender en cualquier caso es González Amador. González Amador seguro que es el que no se puede defender cuando tienes al fiscal general del Estado investigándote y cediendo datos tuyos, la presidencia del gobierno, de allí al PSOE de Madrid, Pisial Sánchez de Acera, Juan Lobato, en fin. Seguro que ese ciudadano es el que no se podía defender. Exacto. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad, no sin antes contarles que el Pozo Alimentación presenta su plan de mercado 2025 con foco en innovación, marca, competitividad y diversificación. Bajo el lema de un equipo, un sueño, el Pozo Alimentación ha desvelado su plan de mercado 2025 centrado en estos 4 pilares clave. El equipo de marketing ha presentado las estrategias en una gala conducida por el periodista deportivo Carlos Martínez. El objetivo principal es el de consolidar su liderazgo en los hogares españoles y reformar el compromiso con la sostenibilidad. Además, se anunciaron líneas de acción específicas para sus marcas principales. El plan incluye la incorporación de embajadores de marca que representen los valores de cada enseña. Entre ellos destacan figuras clave como Carlos Alcaraz y Olga Carmona para Bienestar, José Coronado y Javier Castillo en Legado Ibérico y el grupo musical Viva Suecia para 1954. Este año se sumarán nuevos embajadores sorpresa, reforzando el apoyo al deporte, la cultura y la gastronomía. En esta línea, el Pozo Alimentación también colabora con la Academia del Cine y ha sido patrocinador oficial de los Premios Feroz, afianzando su compromiso con la promoción del cine español y la cultura. Entre las acciones sociales destaca la campaña Generación Silenciada, en colaboración con la Fundación Adopta un Abuelo, para combatir el edadismo y visibilizar a las personas mayores. El plan incluye el rediseño de las marcas Bienestar, Legado Ibérico, Natural y también Almírez, con los logotipos y packaging más modernos, además de nuevos eslóganes. Con más de 1.500 referencias en su catálogo, el Pozo Alimentación mantiene al consumidor como el centro de todas y cada una de sus decisiones, ofreciendo alimentos nutritivos, sabrosos y adaptados a los diferentes estilos de vida y familias. Y ahora sí, nos vamos a una pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta.
Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Seguimos en Dando Caña y lo hacemos ahora con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Hoy es un tema delicado porque vamos a hablar de la mutilación genital femenina, pues ese procedimiento que suponga la extirpación total o parcial de genitales externos femeninos u otro órgano, pues digamos, claro, es que en el mundo se cree que hay más de 230 millones de niñas y mujeres que han sido víctimas de algún tipo de mutilación genital. Claro, y esto se está aumentando al paso de los años, porque quiero recalcar que en muchos países esto es, y sobre todo en comunidades dentro de los países, se está viendo como una práctica normal, muchos de ellos tema cultural, ¿vale? Y por ejemplo en África hay varios países que, por ejemplo en Burkina Faso, en Camerún, en Nigeria, en Uganda, Zambia, República del Congo, pues bueno, estas prácticas se llevan a cabo continuamente, eso por ritos religiosos, ritos culturales o simplemente casi todos ellos por castigo. Pues bien, ahora en Canarias ha habido un informe que ha diagnosticado a 72 víctimas de mutilación genital en lo que va del año 2024. 72 mujeres. ¿2025 o 2024? 2024. Esto es hace referencia a un informe del Servicio Canario de Salud del 2024. Entonces, claro, ya ha dicho la directora general de los programas asistenciales que la mutilación genital femenina es difícil de detectar y por tanto no se tienen unos datos reales. Y esto viene hilado porque los protocolos de atención de Canarias han descubierto que estas 72 víctimas de mutilación son mujeres inmigrantes que han llegado a las islas. Quiero recordar que Canarias en 2024 llegaron 46.843 inmigrantes ilegales. En lo que va de año 2025 son 6.622. Claro, y ya también hacen referencia en la inmigración que las mujeres son susceptibles de sufrir esta intervención, proceden en su mayoría, antes mencioné unos países, Senegal, Mauritania, Nigeria, Guinea-Bissau, Ghana, Mali y Sierra Leona. Y este año, además, a partir de 2025, los juzgados de violencia de género asumen nuevas competencias, incluyendo estos casos de mutilación genital femenina, aparte de matrimonios forzosos, trata con fines de explotación sexual. Claro, estos casos que se han visto en Canarias se han descubierto a través de mujeres que han llegado a las islas. Hablamos de inmigración ilegal y también están alertando de los posibles casos que puede haber a partir de toda la inmigración que está llegando. Entonces están poniendo el ojo y la vista básicamente en las niñas que han llegado con sus familias y sobre todo para intentar protocolos de actuación para que no vuelva a ocurrir. Entonces, claro, son prácticas que en muchos países del mundo sí que están bien vistas, valoradas y no hay pena como tal, como persecución. Y ahora en España tenemos casos que aunque no sean aquí, que ha ocurrido en nuestro territorio, pero sí que está habiendo casos y los protocolos que se están poniendo es para evitar que suceda aquí. Yo que no sé si no me he enterado. ¿Venían mutiladas o han sido mutiladas en el 24 en España? Cuando han hecho los análisis, venían ya mutiladas. Vale, sí, entonces no sé qué la justicia española que pinta en eso, pero bueno. El problema es, ayer yo creo que informaba Rebeca Crespo también en la Gaceta de esto, el problema es que esas familias que llegan, que tienen por costumbre la mutilación genital femenina... Si vuelven a tener una hija... Claro, efectivamente, o sea, no es que ellas estén mutiladas, es que hay previsión de que sus hijas, que quizás ya nacen en territorio español, y ahí es donde entra la justicia española, sea mutilación... No, que es interesante, claro, que es interesante tener el dato y seguir la cosa. Protocolos. Además es más preocupante porque la mutilación, digo, el 90% de los casos detectados era mutilación de tipo 1 o tipo 2 y eso significa extirpación o parcial tipo 1 o tipo 2 total del clítoris.
digo, que no es una cosa, digo, que es una salvajada, ¿no? Entonces el problema es que va a haber españoles que van a nacer con este problema. Vamos, es gravísimo. De hecho, estaba precisamente ahora buscando los datos y justamente en El Español informaron también de esto hace 2 semanas con motivo del Día Mundial de Tolerancia Cero, y dicen que según los estudios hay unas 4.000 niñas en España que están en riesgo precisamente de sufrir esa mutilación genital femenina, que es algo que además recientemente hemos comentado, no recuerdo exactamente en qué país, pero se despenalizó incluso esa mutilación genital femenina, y bueno, vemos que tampoco nadie pone el grito en el cielo, y además es una práctica que todavía está pendiente de ser erradicada, y también un discurso mucho más fuerte contra ello, ¿no, Gaby? Sí, sobre todo que, por ejemplo, en Colombia, ciertas comunidades indígenas sí que se está practicando y se está intentando. De hecho, en Colombia ya hay un debate en contra de prohibir pues, las mutilaciones genitales femeninas. Pero claro, estamos viendo que culturalmente en muchos países de África pues es lo que se lleva a cabo culturalmente a la hora de castigar a las mujeres por algún acto que han hecho o que simplemente por gusto. Esto ya es cruel la mutilación en sí, pero además los motivos que se dan en contra de las mujeres, y es un poco, Álvaro, que estás mencionando que no hay una persecución, estamos hablando el feminismo puro y duro, el que debería existir, el feminismo que debería ser el real, pues hablar y alzarse un poco contra este tipo de actividades. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues también en los colegios, últimamente está hablando mucho del control, de la utilización por parte de la cultura musulmana, ¿vale?, a la hora de intervenir en los menores. Porque ahora mismo una entidad islámica que pide el hijab en los colegios españoles ha recibido 1,7 millones de euros en subvenciones, como están viendo en sus pantallas, y además de esto solicitó contratación de más profesores de religión islámica, pues, y permitir a las escuelas públicas y en las privadas prendas para las coberturas del cabello, ya sean fundadas en motivos de índole confesional o tratamientos de salud. Entonces, que estamos viendo cómo otro tipo de religiones, otro tipo de culturas están intentando entrar en nuestras escuelas y, en este caso, adoctrinar un poco a los más pequeños. Y además, también hemos hablado hace no mucho de los tipos de menús en los comedores, pidiendo explícitamente menú para este tipo de personas, pues, evidentemente para los musulmanes. Y el debate, analizando un poco, y ha entrado en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, que depende de la vicepresidencia del Gobierno, y dice que esta entidad pretende pues, colar tradiciones musulmanas en los centros escolares españoles y que comenzó a recibir dinero de las arcas públicas en el año 2021, que ya estaba Pedro Sánchez, y a través de una orden directa, como dice el debate, del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y además que esto es desde el 2021 1,7 millones en diferentes facturas y diferentes motivos, pero es que en el año pasado, en el 2024, recibió desde la Consejería de Educación de Ceuta 95.000 euros y desde el Ministerio de Presidencia 430.960 euros. Que estamos viendo cómo se está hinchando con dinero a este tipo de actividades cuando... Es que a veces es muy repetitivo, pero es que llama muchísimo la atención cuando desde, en este caso, el Gobierno de España se pretende imponer otro tipo de culturas, otro tipo de religiones, obviando lo que somos nosotros los españoles. Porque otro caso más es que cada año se celebra la Feria Estudiar en España, ¿vale? Pues se ha celebrado la 9ª en Tánger, en Marruecos, y claro, son 25 universidades españolas que han participado y se ha celebrado en 3 ciudades distintas, en Casablanca, Rabat y Tánger. Pues bien, según el propio cartel, como están viendo en sus pantallas, Estudiar en España y Marruecos es un evento exclusivo para instituciones de educación superior españolas y hemos recibido a más de 6.000 estudiantes interesados en la oferta académica. Y luego dice, si en el propio cartel se va al motivo de esto, dice que Marruecos es el país africano con más estudiantes internacionales entrantes en el sistema universitario español, alrededor de 3.400. Y si se suma los que acceden ya residentes en España, son 7.200. Y el evento tiene como objetivo principal promover la educación superior en España. Claro, podemos entrar también a valorar cómo están las universidades hoy en día en nuestro país. Y esto tiene un poco de relación, que llama muchísimo la atención, la promoción de
intereses de los españoles fuera de nuestro país. ¿Sabes? Que yo entiendo, por supuesto, que hay gente que dice, ¿no?, que son los seres de luz que vienen pues hay que educarles, etcétera. Pero claro, cuando nosotros estamos viendo que nuestras propias universidades, la situación está como está, nuestra propia educación desde la base tiene muchas grietas de por medio, intentamos promover, ¿por qué no mejor miramos a casa, ¿no? Y luego ya intentamos expandir, pero cuidemos primero lo que tenemos, mejoremos principalmente lo que hay, destinemos el dinero necesario para construir una sociedad mejor, porque al final si no nos estamos fijando en otro tipo de cosas. Pues sí. De todos modos, no, a ver, lo que cuentas de que el Estado promociona económicamente ese tipo de comportamientos, tampoco hacía falta que se metiera, ¿eh? Porque yo recuerdo que hace aproximadamente unos 10 años, en una institución muy conocida en Madrid y muy apoyada por las instituciones públicas madrileñas, que no son precisamente del PSOE, pues los viernes no había opción de que no comieran carne, sobre todo los de Cuaresma, porque eso que daba la sensación de que el colegio se apuntaba a algún tipo de comportamiento religioso y pretendía no hacerlo, pero sin cambio se suprimió todo aquello que molestara a los musulmanes. Eso no era entrar en un comportamiento religioso, supongo. Eso sin que nadie les diera un duro, ¿eh? Es más, cabreando a padres que lo que querían es que hubiera la opción de los viernes no tomar carne. Pues nada, ellos solitos. O sea, si además se lo primas, ni te cuento, vamos. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas. No. Recomendación del Toro Televisión. Venga. Pues yo no sé si ustedes, y aquí los presentes, tenéis una cabra o algún animal. Pues tengan cuidado, porque las cabras montesas, no voy a decir el refrán, pero bueno, las cabras montesas pues son peligrosas y van allá donde es complicado llegar hasta para los servicios de emergencia. Porque como van a ver en sus imágenes, hay una cabra en Villaverde que ha llegado hasta una ventana. Y los esfuerzos que han tenido que hacer los servicios de emergencia, en este caso los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, para alcanzarla, claro, ustedes se están preguntando, ¿qué hace una cabra en la ventana? Pues alguien se había dejado la persiana subida, la ventana abierta, y la cabra quería tomar el aire. Pero no es el caso, porque esa casa llevaba vacía bastante tiempo. Y de repente la imagen que están viendo es cómo pues los bomberos intentan pues que la cabra no se tire al vacío, igual tendría problemas, no sabemos muy bien, pero claro, no deja de ser curioso, ¿no? Una cabra en una ventana en Villaverde. ¿Cómo habrá llegado allí? En el próximo capítulo desvelaremos o no. Ya lo de la cabra tira al monte, no, la cabra tira a la ventana. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vamos con el caso del hermano de Pedro Sánchez, porque estamos viendo muchas maniobras para cerrar esta investigación. Acabamos de conocer que Manos Limpias ha solicitado a la juez que impute al exasesor de Moncloa y que vuelva a interrogar de nuevo al hermano de Pedro Sánchez. Con un pues no cae. A eso es a lo que se ha acogido uno de los funcionarios de la Diputación de Badajoz, que contrató al hermano de Sánchez en 2017. Según su declaración ante el juez el pasado 17 de enero, dice que no se percató de que compartía los mismos apellidos que Pedro Sánchez, entonces líder del Partido Socialista. Se trata de Manuel Candalija, imputado en la causa contra David Azagra y uno de los personajes centrales de la investigación. Él fue el encargado de entrevistar al hermano del presidente. También el encargado de establecer los criterios para otorgarle la plaza en la Diputación. Ante la juez que instruye el caso, declaró que no se enteró de quién era familia y dice que si fue contratado fue porque sacó más puntos de valoración que el resto de candidatos. Según los aspirantes en conversaciones al Confidencial, fue el único al que le preguntaron sobre su proyecto para la Diputación. En las últimas horas se han conocido novedades además sobre el caso. La juez Viezma se fija ahora en el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, que fue contratado para asistir al hermano de Sánchez en Badajoz. Según un escrito del propio Candalija presentado ante la juez, fue Carrero quien hizo llegar los informes anuales sobre los servicios prestados desde 2017 a David Sánchez Azagra. Se trata de 8 documentos fechados y firmados a bolígrafo, los cuales ahora la instructora pone en duda. Crece la sospecha de que los mismos hayan sido realizados ad hoc y entregados justo antes de que el hermano de Sánchez anunciase la renuncia de su plaza. Carrero, el exasesor, es el mismo que se refería a David Sánchez como el hermanito y ahora es el propio Azagra quien trata de maniobrar para frenar la investigación sobre su relación con quien fuera su asesor.
Bueno, y atención a esta noticia que hoy cuenta The Objective en su portada, porque en estos últimos días hemos estado hablando precisamente de ese pacto entre Partido Popular, Partido Socialista, en donde Vox finalmente se quedó fuera de la Junta Electoral. Pues bien, cuenta precisamente en su portada The Objective cómo hay bastante alarma entre los diferentes letrados por el ascenso de una juez que resulta ser afín al Partido Socialista, concretamente a Pedro Sánchez. Es una cosa inaudita e insólita que sea miembro de la Junta y de la Sala del Supremo que juzga lo que ella acuerde. Vamos ya, si me permitís, a página de inseguridad, porque ayer les mostrábamos precisamente esas imágenes capturadas con un dron sobre el río Guadalquivir de cómo actúan los narcos. Vamos a contárselo un poco de una forma más detallada. Vistos desde el aire y a plena luz del día. Así es como trabajan los narcos sobre el río Guadalquivir, una ruta bautizada ya como la autopista de los narcotraficantes. En las últimas horas, uno de los 4 tripulantes de la última embarcación avistada a apenas 20 millas de Sevilla, una lancha de 3 motores con cerca de 700 kilos de droga a bordo, ha perdido la vida en una persecución. Otro tripulante resultaba herido y otros 2 han sido detenidos. El joven fallecido tenía 23 años y era de origen marroquí. Dicen los agentes de la Guardia Civil que trataron de sacarle del agua, pero él rechazó cualquier tipo de ayuda. Bueno, pues esto había pasado lo que ocurre casi toda la semana. Una embarcación de la Guardia Civil choca contra una narcolancha. Fueron a rescatarlo porque esta persona se cae al agua e intentan rescatarlo. Niega la ayuda, no sabemos por qué, la Guardia Civil no sabe tampoco el motivo, y es una maniobra que utilizan los narcotraficantes muy asidua y tiran a uno de los componentes al agua y se procede al rescate mientras la embarcación huye. Con esta son ya 2 las muertes que se producen en una operación contra el narcotráfico en tan solo un mes. A principios de febrero, otro narco vecino de Barbate también moría tras la colisión de su narcolancha con una patrulla de la Guardia Civil. Otro resultaba herido de gravedad en Tarifa. Y con estos además suman ya 4 los muertos desde noviembre. Entonces se trató de un joven de 22 años en otra operación en la que 2 agentes de la Benemérita resultaron heridos. Otro joven en septiembre y todos ellos tratando de huir. Un año después de la tragedia de Barbate, los agentes siguen pidiendo recursos. El riesgo es constante, es patente para los guardias civiles en el ejercicio de su función en la lucha contra el narcotráfico, y el ministro Marlaska no hace nada por evitarlo. Y mientras tanto, la desembocadura del río sigue sin freno para ser la principal ruta de hachís y coca para los narcos. Bueno, ahora si os parece hablaremos de ello, pero Collado Villalba es el 4º municipio de la Comunidad de Madrid con un mayor índice de criminalidad y sin embargo resulta incomprensible cómo desde parte del Gobierno se le deniega reforzar precisamente esa seguridad. Vamos a hablar de todo ello con Mariola Vargas, que es la alcaldesa precisamente de Collado Villalba. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alcaldesa, hemos conocido como ustedes pidieron una serie de cámaras, más de 10, unas 14 exactamente, para reforzar esa seguridad en momentos puntuales como bien pueden ser fiestas o otro tipo de eventos. Sin embargo, desde la delegación del Gobierno se les ha delegado porque consideran que es algo que no resulta urgente. No, que no está suficientemente justificada por motivos de seguridad, cosa que todavía no se me piden además que aporte unos datos para justificar esa necesidad de aumentar la seguridad del municipio cuando son ellos mismos los que me mandan que soy el 4º municipio con más aumento de criminalidad en el año 2024, lo cual es todo un sin Dios, no entiendo. O sea, me pides un dato que tú tienes pero no me lo justificas porque no entiendo nada. En la no urgencia es una conversación que yo tengo con el delegado del Gobierno personalmente, dice por teléfono, pues sabiendo muy bien que le estoy planteando, por favor, no es urgente, por teléfono y me dice que está planteando me pones que ya me llaman. Es todo pues, Gobierno español.
La estamos escuchando bastante mal. Si os parece, compañeros, vamos a tratar de solucionar estos problemas de audio para poder ofrecerles a nuestros espectadores la información de la mejor forma posible, porque no estamos entendiendo del todo a la alcaldesa y nos estamos perdiendo parte del contenido, y que además es bastante interesante poder observar pues en un momento en el que los vecinos están preocupados por la seguridad de los barrios, precisamente cómo nos están poniendo todas las medidas que están disponibles para poder garantizarla, ya sea con efectivos, con cámaras de seguridad o con lo que sea. Pablo. En la política hay una cosa muy importante, muy brevemente, que es el principio de subsidiariedad, que es lo que puede hacer aquella institución menor que la haga siempre que no la haga la mayor, ¿no? Y entonces yo no entiendo cómo pues, el gobierno no deja que un ayuntamiento, que es la política local, que es la política que conoce a los vecinos, que conoce los problemas de su pueblo, que además que no es un pueblo pequeño, que Collado Villalba, pues efectivamente es el cuarto municipio más grande de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues es el principio de subsidiariedad, pero también es un principio de justicia, que una alcaldesa pueda proteger la seguridad de su pueblo sin que instancias superiores que apenas conocen el pueblo pues amordacen o la maniaten su libertad de poder obrar en el pueblo. Entonces creo que no se está respetando, pero hace mucho tiempo que no se respeta en España este principio. Tampoco es que me parece que no está en ninguna ley puesto, ¿eh? O sea, es un principio teórico muy interesante del sentido común que tendría que primar no solamente en el tema político, sino en todos, el principio de subsidiariedad, pero me parece que es reconocido y por supuesto por la izquierda al revés. La izquierda del mundo lo que quiere es el antiprincipio de subsidiariedad. Es decir, lo que pueda hacer el Estado no lo va a hacer un individuo. No fuera caso que se me fuera por libre. O sea, es un principio. Es más, si consiguiéramos que este principio fuera universal, de aplicación universal, probablemente cambiaría el mundo. O sea que no. Mejor. Hemos recuperado ya esa conexión con la alcaldesa. Precisamente nos comentaba cómo desde el gobierno se le había dicho que Collado Villalba era el cuarto municipio con la mayor criminalidad en Collado Villalba, pero que no se detallaba, era lo que nos comentaba, ¿no? No, ellos me dicen que aporte el dato precisamente que ellos me aportan a mí, que yo justifique que soy el cuarto municipio con mayor grado de criminalidad de toda la Comunidad de Madrid, cuando son ellos. Esos datos salen de la propia delegación de gobierno. Esa es una de las causas que alegan. La segunda es que, ¿por qué en esas zonas y no en otras? Cuando, insisto, ese es otro dato que conoce únicamente Guardia Civil, en este caso, que son los que tienen la competencia en seguridad ciudadana. En cualquier caso, yo creo que mi labor es defender la seguridad de los ciudadanos para los que gobierno y no se me ocurre forma mejor que implementar los sistemas de seguridad, tanto los que están directamente en mi mano, como son el uso de drones o de unidades caninas de la policía local, o aumentando la plantilla, como hemos hecho en más de un 25% de agentes, y solicitando algo que gestionamos nosotros, pagamos nosotros y vigilamos nosotros desde policía local, pero que están supeditados al permiso de delegación de gobierno. Lo único que decimos es, mire, queremos comprar 14 cámaras de videovigilancia. Intuimos, porque vivimos en el pueblo y lo conocemos, que las zonas de mayor inseguridad son estas. Por favor, concédanos el permiso. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que no entendemos nosotros ni nadie, obviamente. Cuando hablamos de criminalidad, ¿cuáles son los delitos o los altercados que más se repiten en Collado Villalba? En este caso, analizando los datos que nos llegaron la semana pasada desde Delegación de Gobierno, lo que más aumenta es algo que no les va a sorprender a nadie de ustedes, que son los delitos de las estafas por Internet. Cada vez están más en auge, cada vez son más elaboradas e incluso ayer, que tuvimos una segunda reunión con ya miembros de la Guardia Civil, pues nos explicaban que han dedicado una unidad exclusivamente a esto. Por otra parte, aumentaron los robos con fuerza en establecimientos vinculados a un edificio ocupado que tenemos en Collado Villalba, que es un problema brutal que tenemos y bueno, que estamos intentando solucionar de otras formas, pero en cualquier caso las cámaras de videovigilancia son fundamentales porque ubican todo el término municipal de Villalba, que es muy amplio, y nos ayudarían mucho a solucionar problemas del día a día. El tercer ítem que aumenta eran los delitos contra la libertad sexual. Si bien es verdad que la propia Guardia Civil nos explicó que eso tiene que ver con el cambio de la ley CSI, básicamente, que lo que antes se consideraba abuso ahora se considera delito, porque por otra parte las violaciones con penetración
disminuían drásticamente, de 3 el año pasado a 1 este año. Es decir, ahora se considera delito contra la libertad sexual cosas que el año pasado no lo eran. Claro, ese sistema de videovigilancia con esas cámaras que usted menciona ya se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, en Plaza Elíptica o incluso en la Plaza del 2 de Mayo, y no solo es importante para esa seguridad de la ciudad, sino que también tiene un efecto preventivo. De hecho, mencionaba usted precisamente ese edificio ocupado, todos los robos con fuerza que hay a raíz de ese edificio ocupado. Actualmente, por ejemplo, ese edificio, ¿cómo se está vigilando? Pues mire, yo tengo unas cámaras que están dedicadas a tráfico básicamente, pero que alguna función cogen pantallazos de ese edificio porque están ubicados en un semáforo justo al lado del edificio ocupado. Y lo quería implementar con cámaras exclusivamente de seguridad, que es lo que necesitan los vecinos. Tenemos algunas, como le digo, dedicadas a tráfico básicamente, pero implementar con cámaras de seguridad que en otros municipios aledaños al mío están funcionando francamente bien, me parece fundamental. Además, los ciudadanos de a pie, la mayoría, que son el grueso de los vecinos de Collado Villalba, el 99,9%, no ponen ningún problema. Es más, se sienten más seguros teniendo cámaras de videovigilancia. No ponen ningún problema, ni se sienten invadidos en su intimidad, ni se sienten que sus datos van a estar vinculados de alguna manera a una cámara. Yo creo que las cámaras de videovigilancia son un invento estupendo de la tecnología, que sirven para ayudar, no como estas estafas de las que le hablo que sirven para malear. Es una de las cosas buenas de Internet y de todo lo digital, y creo que tenemos que aprovecharlo pues para que los vecinos de Collado Villalba en este caso estén más seguros, porque es un pueblo precioso en el que vivimos francamente bien y que, bueno, pues por un incidente de ocupación básicamente se está viendo muy alterado. Pues Mariola Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer. Gracias a ustedes. Esperemos que finalmente por parte del Gobierno se atienda a esa solicitud que al final va destinada a garantizar la seguridad de sus propios vecinos. Sí, no, que viendo el tema antes que de Barbate y viendo esto, realmente clama al cielo, ¿no? Que las fuerzas de seguridad del Estado que no tengan medios, que los medios de los narcos sean muy superiores a los medios que tienen las fuerzas de seguridad del Estado, que están defendiendo la ley y que están obviamente intentando ganar la batalla con el crimen organizado y que no tengan los mismos medios o medios superiores, deben ser superiores a los que tienen los narcotraficantes, ¿no? Y lo que está pasando en el eje Guadalquivir estrecho, pues es verdaderamente preocupante. Y también este asunto, es decir, hay dinero para muchas cosas. El gasto político es ilimitado. Han subido que 96 impuestos, veces los impuestos este gobierno. Es decir, estamos asfixiados en cuanto a la contribución a las arcas del Estado, que ya alcanza unos niveles difícilmente soportables. Y sin embargo, no hay dinero para cosas que pueden ser, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, como pueden ser estas cámaras de videovigilancia, ¿no? En un municipio que tiene unos índices de inseguridad crecientes, ¿no? Pues hombre, realmente es muy injusto, ¿no? Es muy injusto que pase esto y que las prioridades del gasto público no estén bien definidas, aparte que estamos hablando aquí de cantidades verdaderamente poco significativas, ¿no? Pero sin embargo muy importantes para un municipio como Collado de Villalba, que es un municipio además que tiene, no sé si tendrá 50.000, 60.000 habitantes, ¿no? A ver, yo lo de las cámaras no es una cosa que me cause un furor para ponerme a aplaudir. Lo de que las calles estén controladas por cámaras no me gusta en absoluto, pero entiendo que puede haber un argumento, que es que las grabaciones no sean públicas y que se puedan usar solamente por las fuerzas de seguridad del Estado mediante una orden judicial. Si funciona así, acepto las cámaras, sino que se las metan los alcaldes o los presidentes de gobierno donde les quepan, en mi opinión. Ahora, lo que no entiendo, así como veo necesaria la intervención de un juez para el uso de imágenes de una cámara callejera, no veo qué pinta el Ministerio del Interior teniendo que autorizar que un ayuntamiento invierta en cámaras. No lo entiendo. No. En cambio, me suena que sí que interviene mucho en dotación de policía, con lo cual tampoco he entendido, porque la alcaldesa dice que ha podido aumentar los policías y no ha podido poner las cámaras. Yo sabía que para que te aumenten los policías propios te tiene que autorizar
el zum gorda, pero en fin, me he quedado De hecho, con este algo. proyecto de seguridad, por lo visto, lleva 7 años encima de la mesa, el tema de las cámaras, y se aprobó la partida presupuestaria, pero sí que es cierto que, por lo que he podido leer, tienen que hacer la solicitud al Ministerio del Interior para su instalación. Sí, pues es chocante que la instalación dependa del Ministerio del Interior, no lo entiendo. Vean estas imágenes, porque antes les hablábamos del narcotráfico, de esa ruta de los narcos a través del río Guadalquivir, y lo que van a ver son pues lo que tienen que sufrir los vecinos gaditanos en muchas noches. La pelea entre varios grupos de narcos, entre diferentes bandas, por el control del petaqueo. Como decimos, esto sucedió el fin de semana, la noche del domingo al lunes en Cádiz. El petaqueo, para todos aquellos que no sepan lo que es el suministro de gasolina o combustible para las narcolanchas. Y fíjense, esas son las escenas que tienen que sufrir miles de vecinos. Pausa para la última publicidad del día de hoy, aunque ya lo saben, el precio de la luz ha vuelto a subir y todo indica que va a seguir haciéndolo. Pero ¿y si pudieran producir y almacenar su propia energía sin necesidad de instalar paneles en casa? Con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar pueden generar electricidad en un parque solar, almacenarla en baterías y utilizarlas cuando más les convenga. Así controlan su gasto energético y se protegen de las subidas de facturas, de futuras subidas de la factura de la luz. No sigan pagando más. Entren en www.comunidadsolar.es o llamen al 980 28 12 y comiencen a ahorrar con energía renovable. Seguimos dando caña, recta final del programa, pasan 6 minutos de la 1:30, por lo que nos quedan menos de media horita, y vamos con el tema de la sanidad, porque el próximo día 22 de marzo hay una protesta organizada por los médicos ante el descontento con el Ministerio de Sanidad, que no atiende a sus reclamaciones. Mari, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Así es, hay bastante descontento en el sector sanitario. En este programa hemos hablado y analizado el problema con Muface, pero hoy nos vamos a centrar en uno distinto, en el Estatuto Marco. Este estatuto, en resumen, es la ley que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en la seguridad social. Se aprobó en el año 2003 bajo el ministerio de Ana Pastor y ahora es Mónica García, la actual ministra de Sanidad, la que lo quiere reformar. Esta reforma contiene varias propuestas que no han sentado nada bien a estos profesionales porque consideran que atropellan sus condiciones laborales. Se quejan del cansancio que padecen por su elevada carga de trabajo, del poco tiempo que tienen para poder atender bien a cada paciente y de los salarios que consideran insuficientes. En primer lugar, Sanidad propone rebajar las guardias a 17 horas, poniendo como máximo 48 y asegurando que no hay obligatoriedad en llegar a esa cifra. Los sindicatos ante esto critican que el Gobierno quiera reducir la jornada a 37 horas y medias mientras impone muchas más horas al sector sanitario. De hecho, Sanidad deja en el aire que en fines de semana esas guardias sean aún más elevadas. Algo que también estudia Mónica García es garantizar la estabilidad de empleo con mayores ofertas públicas cada 2 años y mejoras en los concursos de traslados. Los médicos, sin embargo, luchan por un aumento del salario, algo que Sanidad no contempla para nada con esta reforma. Aunque lo que más enfado ha generado es la posible incompatibilidad. En una rueda de prensa, la ministra aseguró que los médicos que ejercían en hospitales públicos no iban a poder trabajar a la vez en la sanidad privada, algo que ya ha sido calificado como una medida restrictiva y aislante. Junto a esto, también se contempla la idea de obligar a los médicos a trabajar de forma exclusiva en el sistema público durante 5 años tras finalizar la residencia. Como decimos, los profesionales sanitarios están bastante molestos con estos puntos de esta reforma. Ya han acudido varias veces al Congreso para protestar, pero va a ser el próximo 22 de marzo cuando lo hagan de forma masiva. Así lo ha anunciado la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y también el Sindicato Médico Andaluz. Una manifestación que partirá desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, donde se volverá a pedir también la dimisión de la ministra de Sanidad, de Mónica García. Gracias, Marien. Pues ahora ya entendemos en qué consiste ese estatuto marco que cabrea a muchos médicos. Desde luego, muchas de sus exigencias parecen razonables y hay algo que tampoco entendemos muy bien, esa compatibilidad para poder trabajar en la pública y en la privada al mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que sepa yo, la incompatibilidad no es para todos los médicos, sino que es para los directivos, para los jefes de servicio y compañía. No, pero... la de acabar la residencia sí, claro, pero la de después no es. Sí, sí. O sea, lo cual no es lo mismo. Pero yo ya dije en su momento que probablemente las grandes ventajas que tenía la sanidad en España, no sé si en el resto del mundo, es justo la compatibilidad esa, porque hace que lo que aprendes en un sitio desarrolles en el otro y lo que aprendes en el otro desarrolles en el mismo sitio.
y que eso hace que los sueldos miserables, que son miserables, y eso no hay que ser ministro para llegar a eso, con ver la cantidad de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que huyen de España, corriendo por cuestión económica, porque no les apetece nada aprender alemán, en general a casi ninguno, pues los que huyen ya te das cuenta que pasa algo. Y cuando preguntas te dicen que es un asunto simplemente de sueldo que roza lo miserable. Eso sin contar con que ya de por sí, si no huyeran, faltan médicos. O sea, es difícil pensar que una cabeza bien amueblada, siendo por mucho que seas ministro, que eso te la debe destrozar bastante, no te des cuenta que el problema está en, uno, que tienes pocos médicos, con lo cual tendrías que abrir la puerta del MIR para que se pudieran colocar más, te lo dice todos los médicos desde hace años, y dos, que tendrías que subir los sueldos, y tres, que tendrías que abrir precisamente la puerta a más compatibilidades para que, ya que tú no les das un puñetero euro de más, lo pudieran coger de otro sitio. Exacto. Que además no dificulta, porque si dices que un médico se va por la tarde a la construcción, pues igual no ganamos nada, pero que por la tarde se vaya a ejercitar en un sitio que tienen aparatos distintos y que puede aprender cosas distintas, no parece que sea un defecto, a no ser que seas como esa señora, que igual le importa un pito la medicina, porque intentó cerrar un hospital, o sea que... Por ese otro lado, Arturo. Sí, bueno, yo considero que los médicos y las enfermeras, es decir, el conjunto del sistema sanitario y tal, que tiene muy buena fama, la carrera de medicina tiene un reconocido prestigio vamos, formalizada aquí en España, en el resto del mundo, y prueba de ello es la cantidad de médicos y enfermeros que se van a otros países y obtienen un claro éxito. Caer, como decía Alba, y tú has remachado, José María, otra vez con el tema de las incompatibilidades, eso sería todavía empobrecer más el sistema. Es decir, hay que dar incentivos, que indudablemente hay que pagar a los médicos, hay que pagar a médicos y enfermeras y al conjunto del sistema, hay que pagarles mejor. El gasto en relación al PIB en España, del gasto sanitario en relación al PIB en España, es 2 puntos por debajo de la Unión Europea. Estamos en el 9%, cuando la Unión Europea es el 11%. Estamos pagando, como hemos repetido a lo largo de este programa, muchísimos impuestos, y sin embargo un servicio básico como es la sanidad se está deteriorando, y eso es indudable, mientras que, por ejemplo, también que da prueba de la mala gestión de esta ministra y de lo mal que se gestiona desde el gobierno el tema de la sanidad, es que el gasto, sin embargo, farmacéutico está creciendo de forma desbocada y no hay una buena gestión tampoco de eso. Sin embargo, la atención primaria también se está deteriorando muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema que afecta, como sabemos, es una competencia que está cedida a las comunidades autónomas, pero que afecta a la calidad de vida de los españoles, naturalmente, y que está sufriendo un franco deterioro, y me imagino que habrá que tomar las medidas pertinentes para que esto no ocurra, ¿no? Yo creo que es importante también que tengamos, o sea, que intentemos coger la perspectiva de que esto es un síntoma o que es más bien una consecuencia, más que, o sea, este no es el inicio del problema, el acuerdo marco. El problema es por qué un médico, después de estudiar 7 años de medicina, de MIR, de residencia, necesita buscar un sobretrabajo que es verdad que por un lado le viene muy bien para trabajar, para aprender, para seguir formándose, para conocer pues distintos sitios, pero ¿por qué alguien no se da por satisfecho con su puesto de trabajo y necesita algo más? ¿Por qué alguien se va fuera? Ahí, lo que decías tú, José María, ahí está el problema. Que tengamos médicos muy bien formados que se tienen que ir fuera para ganarse la vida. Que tengan que buscar un sobresueldo, un sobretrabajo, echando más horas de las que son en una jornada, pues para poder ganarse la vida. Entonces yo creo que ahí está el problema, ¿no? Y en el fondo, esta noticia es fiel reflejo de la España mendiga de la que hablábamos al principio, que es una España que va mendigando SMIs, que va mendigando gobernantes buenos, que va mendigando... O sea, una mentalidad de mendicidad en España, de cómo vamos encadenando parches que son solo la consecuencia de un problema mucho más profundo, yo creo. Y de ignorancia, Sí, pero es que es curioso, porque en este caso esta mujer es médico. No sé si ha trabajado nunca, porque hay médicos que ya sabemos que están con sindicatos y esos consigues no pisar. Los mejores ministros de Sanidad han sido los que no han sido médicos. Pues entonces tenemos más problemas. Y otra cosa lo único que me gustaría profundizar es en el tema de las guardias, porque eso sí que no lo he entendido nunca. Yo he tenido amigos y amigas médicas, y eso de que entren un día a las 8 de la mañana, que hagan 24 horas seguidos. Sí.
Eso dices, hombre, no hay más remedio porque no vas a poner 3 turnos de guardia, vale. Pero que cuando acaben sus 24 horas empalmen con el turno normal, esto ya sí que ya no lo he entendido nunca. O sea, esto ya me parece Sí, pero en ese sentido había alucinante. muchas críticas porque también decían, una de las propuestas que, si mal no recuerdo, estaba encima de la mesa es que esas guardias se pudieran hacer, pero limitarlas al mes, y no solo limitarlas, sino que después de una guardia no se trabajase, si no me equivoco, en 2 o en 3 días. Y claro, decían, entonces ya no puedo hacer tantas guardias, cuando mi salario depende mayoritariamente de las guardias que hago al mes para tener un salario digno y no... Pero no olvidemos que a las guardias les pasó 2 cosas. 1, tienen remuneración, con lo cual la gente las quiere hacer, pero 2, tienen obligatoriedad hasta cierto nivel. No sé exactamente qué nivel. Pero digo que en el cuerpo de bomberos, por ejemplo, no les queda más remedio. En el cuerpo de bomberos en general también hay obligación de guardias, porque también funcionan por muchas guardias, pero también está la obligatoriedad de un tiempo de descanso después de una guardia de 24 horas. No hay un bombero que haga 24 horas y automáticamente se engancha a su turno. Por cierto, una cifra que es que, como yo sí uso la sanidad pública, me la dio otro día una enfermera, me dijo, ¿tú sabes cuánto, no sé si hablaba de aquel año o hacía un par de años, cuánto cobraba por una guardia nocturna? No, una salida nocturna de guardia, de urgencias. Una salida nocturna. Salida, que no guardia. Salida, no. Que la llamaran, tener que ir corriendo a un sitio, tal. 3 euros y pico la hora. El taxi lo ponía ella si quería llegar a tiempo. Qué barbaridad. Sí. En fin, vámonos a página internacional. Donald Trump, sus últimas valoraciones, y el presidente de Estados Unidos bastante confiado en lograr ese acuerdo para Ucrania. Well, much more confident. They were very good. Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what's going on over there? It's a senseless war. It should have never happened, would have never happened if I was president. Well, if we have a peace deal, I think having troops over there from the standpoint of Europe, we won't have to put any over there because, we're very far away. But having troops over there would be fine. I would not object to it at all. Bueno, y Zelensky ha reaccionado esta misma mañana a las últimas palabras de Donald Trump. Le acusa de estar bajo desinformación rusa. Adelanta Zelensky que no van a lograr reemplazarle, que no se va a ir de Ucrania hasta que Ucrania no esté en la OTAN. Y precisamente José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, esta misma mañana han considerado que ese acuerdo no puede acabar con un premio para el agresor. Y tenemos todos los europeos muy claros que esa paz tiene que ser justa, no puede haber un premio para el agresor y al mismo tiempo tiene que ser una paz duradera, no puede ser simplemente un alto el fuego. La voz de Ucrania tiene que estar presente, es un Estado soberano con un gobierno democráticamente elegido y desde luego los europeos tenemos que estar también en esa mesa de negociación porque llevamos casi ya terminando el tercer año de guerra de agresión apoyando la democracia y la soberanía de Ucrania. Bueno, de momento, Arturo, parece que Zelensky no está del todo de acuerdo en los planes de Trump. Ya, lo que pasa es que hay que tener muy claro que Putin es un problema para Europa. Estados Unidos se quiere salir cuanto antes de esto porque sus prioridades son el Índico-Pacífico y especialmente China, ¿no? El declive europeo es pertinaz, es decir, lo de Trump, que no puede ser una coartada o una excusa, esto viene de antes, ¿no? La única baza, y el otro día hablaba hace un momento a lo largo del programa, habla también José María de eso, que la baza de Europa es la unidad, es decir, fuera de la unidad país o por país, que si volvemos un poco al esquema de los Estados-nación, que en gran parte tendrán que subsistir, pero como no nos integremos en una unidad política y con una integración de mercados más fuerte, pues indudablemente Europa va a quedar relegado, ¿no? Ahora mismo, aunque es el primer bloque comercial del mundo, es decir, tampoco olvidemos o pensemos que Europa es una cosa menor, es el primer bloque comercial del mundo, es una comunidad de valores y de derechos, pero es una unidad política, entre comillas, que ha exprimido demasiado el dividendo de la paz, ¿no? Como decía el otro día
un filósofo, Keyasimu, que en el año 45, pues prácticamente desde el punto de Europa se fue de vacaciones, ¿no? Y entonces delegó, se hizo luego la OTAN, no sé cuántos, y prácticamente Estados Unidos ha pagado el 70% de los gastos de la OTAN. Eso ha cambiado. Entonces ahora viene una arquitectura de seguridad nueva, donde los europeos se van a tener que ocupar en gran parte de su propia seguridad y también de proteger a un país como Ucrania, hombre, que también hay que pensar un poco en los ucranianos. Los ucranianos es un pueblo, casi un pueblo, yo diría, en cierto sentido mártir, es decir, lo que pasó en el año 31-33 con las hambrunas de Stalin, ¿no? Pues con las granjas colectivizadoras, eso fue el Holodomor, y luego ellos han querido ir hacia la democracia, cuando en el año 91 se produce, en 1991 se produce la eclosión de las repúblicas soviéticas. Ahí se produce, y luego las manifestaciones que en la plaza Maidán y todo esto, ellos querían por abrumadora mayoría integrarse en la dinámica europea, ¿no? Y ahí fue cuando Yanukovych, que era el presidente, que era prorruso, se tuvo que ir, y empezó en el 2014 la invasión primero de Crimea y después esto. Es decir, el agresor, que quede claro, ha sido Rusia. Lo que pasa que es difícil juzgar los primeros pasos que está dando Trump en la negociación, porque a lo mejor la forma de desactivar un poco a la Unión Soviética es en un primer momento lanzar, digamos, algunos mensajes que son comprensivos hacia ellos. Es decir, ahora mismo Ucrania renunciaría prácticamente al 25% de su territorio, renunciaría a entrar en la OTAN. Europa, además, pues tendría que pagar o sufragar que los costes de la reconstrucción, que son 500.000 millones de euros, se calcula. Mientras tanto, los rusos están luchando también para que los fondos congelados, los activos congelados en distintos bancos del mundo estén fuera y se los devuelvan, ¿no? Lo cual es una cosa un poco tal. Yo creo que esos fondos había precisamente que utilizarlos para rearmar a Ucrania en esta recta final, es decir, y desde luego lo que también tendría que hacer, yo creo, desde un espíritu negociador tal, es decirles inmediatamente que se produzca el alto fuego. Y por último, yo creo que Estados Unidos que también se le pide que mantenga la neutralidad, y desde luego Europa para ellos va a ser una cosa absolutamente testimonial, porque su guerra está con China, por la inteligencia artificial, por el liderazgo tecnológico, por la riqueza que se está produciendo en esa zona del mundo, y no desgraciadamente Europa, que parece un parque temático. El problema de esta guerra tiene muchas aristas, ¿no? Pero por explicar sencillamente, Rusia es un país muy grande, con mucho territorio y con muy poca población, muy poca gente. Y Ucrania es un país muy pequeño, con muy poco territorio y sin embargo con mucha población. Luego, Rusia está luchando Rusia, que tiene un territorio gigantesco, está luchando por un trocito muy pequeño de territorio y que tiene muy poca población, y sin embargo está perdiendo mucha población en ese trocito pequeño. Luego hay que preguntarse, primero, si Ucrania está dispuesta a perder ese poquito territorio, que para Ucrania es mucho, y luego si Rusia quiere seguir perdiendo población, que es mucha para Rusia, ¿no? Entonces, creo que la entrada de Trump en este conflicto es asombrosa, su sinceridad. Bueno, no es asombrosa porque ya le conocemos, ¿no?, al presidente de Estados Unidos, pero creo que de Trump precisamente nos podemos fiar al menos de lo que él dice y de lo que hace, porque en ese sentido es transparente, ¿no? Y ha recordado tres cosas Trump que me parecen importantísimas. La primera, que la guerra no puede parar no puede parar los parlamentos, no puede parar las elecciones, y en Ucrania es una cosa pues que está un poco en duda, ¿no? Que se haya parado, que hay una especie de democracia pausada en Ucrania por la guerra, y no se puede pausar una democracia por la guerra. Lo segundo, hay que recordar que Zelensky es un payaso, pero un payaso profesional además. Entonces, que viene de donde viene y va a ir a donde va a ir. Entonces, creo que también tenemos que tener en cuenta que no estamos, no es un gran liderazgo el de Zelensky, por mucho que la realidad se haya impuesto, ¿no? Y tercero, que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ayer precisamente llamaba a muchos ministros de Exteriores de la Unión Europea pues para comentarles cómo han sido las negociaciones, y entre ellos no estaba José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores de España, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy relevante este dato, que de esa mesa redonda que vimos ayer con von der Leyen, con Costa, con todo el mundo, con Scholz, con Sánchez, presidida por Macron, ¿no? Una cumbre que no sirvió para nada más que para perder el tiempo, que no hubo pacto. Por cierto, Macron ha llamado a otra reunión.
Veremos qué es lo que sucede. Nos quedan 5 minutos, Francas, brevemente. La segunda parte de la cumbre. A ver, yo creo que es absolutamente urgente que haya un alto el fuego, cosa que la Unión Europea no ha sido capaz de pedir nunca nadie. Y eso es vergonzoso. A partir de ahí se va a producir una negociación y sería muy chocante, no que no esté la Unión Europea, que me parece que es más anecdótico, sino que Ucrania no pinte un pimiento. Eso sería chocante. Pero eso hay que verlo. Estamos hablando de un futuro, un futurible, ya veremos. Nos vamos hasta Alemania. Este domingo hay elecciones. Marien, buenas tardes de nuevo. ¿Quiénes son los principales candidatos? Buenas tardes, Alba. Pues Alemania celebra este domingo elecciones y según las últimas encuestas parten como favoritos la CDU y la AfD. Sin embargo, nos vamos a centrar más en los candidatos y sobre todo en lo que proponen. Friedrich Merz es el líder y el candidato de la UCD, la Unión Demócrata Cristiana. Tiene 69 años y antes de meterse en política ya fue abogado y juez. Empezó como diputado, pero también pasó por el Parlamento Europeo. Poco a poco fue ascendiendo y muchos incluso llegaron a decir que iba a arrebatarle el liderazgo a Merkel. Sin embargo, en 2009 ella le desplazó y decidió retirarse entonces de la política. Volvió en 2018 con la retirada de Merkel y en 2021 se hizo con el liderazgo de este partido. Sus ideas además son bastante claras. La suspensión de las normas de asilo de la Unión Europea para rechazar a los inmigrantes ilegales, la abolición de la autoidentificación de género, la eliminación de la doble nacionalidad y también un fuerte recorte en el sistema fiscal. Alice Weidel, por otro lado, es la opción de la AfD. Tiene 46 años y es licenciada en Economía y en Administración de Empresas. Tiene un doctorado además en esta rama con un trabajo sobre el sistema de pensiones de China. Desde 2017 es diputada y en 2022 fue elegida la portavoz federal del partido al que se unió además poco después de que se formase. Es sin duda una de las principales voces más fuertes de esta formación. Sus propuestas se centran sobre todo en la inmigración ilegal. Aboga por el cierre de fronteras y la deportación masiva de los inmigrantes ilegales. Destaca también la eliminación de los estudios de género en universidades y la retomación de las relaciones internacionales con Rusia. Olaf Scholz, actual canciller, repite como candidato por los socialdemócratas. Tiene 66 años, es abogado y fue también ministro de Trabajo entre 2007 y 2009 y vicecanciller y ministro de Finanzas durante los gobiernos de Angela Merkel. En las pasadas elecciones él logró una gran victoria, pero es verdad que ha ido perdiendo apoyos debido a su mala gestión. Apuesta por aumentar las prestaciones sociales, por subir las pensiones y por aumentar también el salario mínimo. Por último nos encontramos con Robert Habeck de los Verdes. Tiene 55 años y actualmente es vicecanciller y ministro de Economía. Su partido se sigue a día de hoy defendiendo como ecologista y de izquierdas, pero se ha ido desplazando un poco hacia el centro. Apuesta por aumentar el gasto en defensa al 3,5% del PIB, obligar a los inversores a pagar cotizaciones sociales y la inversión en una economía de emisiones netas cero. Quedan ya pocos días para que los alemanes decidan quién será su próximo canciller, pero de cumplirse con los sondeos el ganador sería la CDU y con muy poca diferencia AfD como segunda fuerza. Gracias, Marien. Este domingo veremos qué es lo que dicen en las urnas los alemanes, pero desde luego el socialismo alemán parece ir dirigido hacia el precipicio y que puede cosechar los peores resultados de su historia en el país germano. Pablo, Arturo, nos quedan... Sí, es una buena noticia. Yo creo que ha desaparecido el socialismo francés. El domingo previsiblemente desaparecerá el socialismo alemán y ojalá pronto el socialismo español desaparezca con todos ellos. Arturo. Hay 3,5 millones de refugiados en Alemania, ¿no? Hay 21 millones de personas dentro, son 83 millones, 84 millones prácticamente, 21,4 son gente que ha nacido de segunda o tercera generación de antiguos inmigrantes, pero 14 millones y pico vienen de fuera. Es decir, el problema de la inmigración es brutal. Desde el punto de vista político o electoral es clave si se produce la entrada de dos partidos que están ahora mismo, o sea, si entran 5 partidos o entran 6 o 7, si entran, porque las coaliciones que se pueden producir seguramente van a ser va a ser una gran coalición entre la CDU y el SP alemán, ¿no? Aunque hoy leía una encuesta en YouGov que decía que el partido, la CDU bajaba 2 puntos y entraba el partido de no sé cómo se llama, el BSW, que es de la mujer de Oscar Lafontaine, ¿no? Es una señora que es de extrema izquierda, pero que está en contra de la inmigración. Entonces vamos a ver los encajes que se producen al final, pero vamos. Lo analizaremos la semana que viene. Gracias a los tres por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales y que mañana les esperamos aquí a las 12 puntuales, como siempre, para seguir dando caña. Que tengan un feliz miércoles. Hasta mañana. Adiós.